Sublime gracia, favor inmerecido de un Dios santo para padres pecadores criando a hijos pecadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el contexto esencial que cada hogar necesita. Soy Susie Bixby y te invito a acompañarme en una temporada especial del podcast Crianza Reverente, mientras contemplamos las facetas y el poder del precioso Evangelio. Hay un deseo natural y bueno en el corazón de cada padre que ha entendido y ha creído el mensaje del Evangelio, y ese deseo es que sus hijos sean salvos. Y sí, nos debemos preocupar bastante si no sentimos este deseo. Hemos hablado de temas muy hermosos en esta serie, como la gracia, el perdón que se nos ofrece en Cristo. También hemos hablado temas un poco difíciles, como el infierno que espera a los que no han creído en Cristo. Entonces, sería muy normal que tú y yo, como papás y mamás, nos preocupemos por el destino eterno de nuestros hijos. Pero si tú eres como yo, te encuentras no solo deseando su salvación, sino anhelando saber, sin lugar a duda, que tu hijo va a ir al cielo. No sé si te ha pasado a ti. Quieres poder descansar y no preocuparte. Quieres tener como una certeza de que un día esa niña a quien tú adoras estará contigo en el cielo. Entonces yo quisiera empezar esta conversación que vamos a tener hoy, que es sobre la seguridad de la salvación en los hijos específicamente, pero quiero empezar examinándonos a nosotros mismos como papás. Y Mateo está aquí conmigo otra vez. Gracias, Mateo, por acompañarnos. Y quería preguntarte, Mateo, para empezar esta conversación, ¿hay alguna diferencia entre desear la salvación de mis hijos y desear saber por seguro que son salvos? Bueno, creo que por supuesto debemos de desear la salvación de nuestros hijos y no creo que sea malo tampoco pensar o desear saber que nuestros hijos son salvos. Sin embargo, sí podemos llegar a un punto que es casi obsesivo y luego ir más allá de lo que la Biblia nos promete en cuanto a si mi hijo es salvo o no. Y luego, al tener una mala comprensión de lo que es la seguridad de la salvación, a veces eso influye en la manera en que criamos a nuestros hijos. Y no debería realmente cambiar cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Y creo que vamos a hablar un poquito de esos temas, pero sí tenemos que evitar esa obsesión de saber lo que es la salvación y la seguridad de la salvación. Creo que a veces vemos la salvación como un boleto al cielo. Frecuentemente así se usa la ilustración, ¿no? De un boleto, que alguien, ora una oración, tiene un momento especial, espiritual en su vida, y entonces de ahí en adelante tiene su boleto y ya va a ir al cielo, y entonces no tiene que preocuparse por su destino espiritual o las cosas espirituales, ya va al cielo. Y realmente esa perspectiva no cuadra con lo que la Biblia nos describe acerca de la vida del creyente y de la seguridad de la salvación en particular. Yo me encuentro como mamá, o sea, obviamente amo a mis hijos y quiero que vayan al cielo, pero a veces creo que es casi un deseo egoísta de yo poder como descansar. Bueno, si sé que el Señor los salvó, bueno, pues entonces sí, lo que yo haga no importa tanto porque, bueno, total y son Lo salvos. más importante ya Sí, la libramos, ¿no? sí, exacto. Y creo que yo podría caer también como en un estilo de vida no tan centrado en el Evangelio si yo solamente veo eso como su boleto, como tú dices, o una manera de evitar que le pase algo malo, o si simplemente creo que ser salvo es repetir una oración. Entonces voy a estar insistiendo que mis hijos repitan una oración, y todo eso realmente es mucho menos de lo que es el Evangelio y la salvación. Entonces creo que tenemos que cuidar nuestros corazones para empezar, ¿verdad? Los padres. Pero ya entonces entrando más en el tema, bíblicamente, ¿qué es lo que nos da la seguridad de nuestra salvación? Hay muchas ideas acerca de esto y como dije, no muchas son correctas. Quizás el libro que más nos ayuda en cuanto a esto es la primera epístola de Juan, porque Juan escribe a una iglesia que está llena de creyentes confundidos.
Muchos de ellos no sabían distinguir entre quienes dentro de la iglesia eran salvos y quienes no eran, porque habían llegado algunos herejes a la iglesia y creado esa confusión. Entonces, Juan les está escribiendo específicamente para ayudarles a saber quiénes son verdaderamente hijos de Dios y quiénes no lo son. De hecho, el versículo quizás casi más famoso de Primera Ujú. de Juan es Primera de Juan 5:13, donde dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, muchas veces personas llegan a este versículo y dicen: ves, tú puedes saber si eres salvo. Y entonces el versículo sí dice que podemos saber, pero no lo dice en la forma en que muchas veces se usa este versículo. Ujú. Bueno, oraste una oración, entonces ya eres salvo. De hecho, el versículo nos dice: sí, puedes saber que eres salvo, puedes saber que crees en el nombre del Hijo de Dios, pero dice: estas cosas os he escrito. Ujú. Entonces, la pregunta para nosotros realmente es, bueno, ¿Qué son esas cosas? que nos escribió el apóstol Juan a través de su epístola. Y en la epístola primera de Juan nos presenta tres formas de evaluarnos, tres características o tres cualidades. A veces yo los he descrito como tres exámenes que podemos aplicar a nuestra vida. Quizás serían más como tres preguntas en un solo examen, pero las tres cosas que debemos de tener en nuestra vida para tener esa seguridad de la salvación es fe, santidad y amor. Estas tres cosas. El apóstol Juan dice que debemos de tener fe en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles, que también debían de vivir en santidad y que tenían que amar a Dios y a los hijos de Dios. Así nos presenta el libro. Puedo leeros algunos versículos, son versículos muchos bastante conocidos, pero por ejemplo, Juan inicia en el primer capítulo diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y en el sentido de que Dios es pureza moral absoluta, sí. Entonces, si tú dices tener comunión con Dios, así continúa. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, alguien que dice que es salvo, pero no anda en santidad, o no está creciendo en santidad por lo menos, no está andando en luz, pues entonces está mintiendo. Otro pasaje nos habla de la fe, ¿verdad? De esta fe en las enseñanzas de la fe cristiana, de los apóstoles. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, habla de las doctrinas que los apóstoles habían enseñado, ¿no? Acerca del origen divino del Señor Jesucristo. Y luego nos habla de amor. Quizás otro pasaje muy conocido en Primera de Juan es que si no amamos a Dios, si amamos al mundo, perdón, el amor del Padre no está en nosotros, en Primera de Juan 2. Pero luego también en Primera de Juan 4 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces creo que estas tres cosas nos dan un cuadro bastante completo de lo que está en la vida de una persona que realmente es salva. Tiene fe en las doctrinas de los apóstoles, ama a Dios y a los hijos de Dios y anda en santidad en su vida. Y cuando tenemos esas tres cualidades en nuestra vida, entonces podemos tener seguridad de nuestra salvación. Y una persona que no tiene estas cosas en su vida, pues va a tener que evaluar seriamente si verdaderamente es hijo de Dios, no importe cuál sea su trasfondo, su historia en una iglesia, si pasó al frente en alguna invitación o si oró en alguna ocasión. Tiene que evaluar su vida. Eso es lo que tenemos que considerar. Yo creo que nos ayuda mucho a entender ese como marco de referencia que da Juan, porque, bueno, yo sé que la primera vez que te escuché predicar ese libro, yo antes de eso, y yo crecí, ¿verdad? En la iglesia, familia cristiana y todo, nunca había entendido que Primera de Juan existe principalmente como su tema o su mensaje central
para la seguridad de la salvación. Entonces, o sea, nos conviene mucho tener una visión más amplia, porque creo que se tiende a citar versículos de la Biblia fuera de contexto muchas veces sobre la salvación misma. Y eso es un peligro tan grande que tenemos, y nuestros niños, sin que nosotros nos demos cuenta, podrían crecer con una idea demasiada como deficiente o sencilla de lo que es el Evangelio. Por querer ponérselo en lenguaje tan sencillo, podríamos estarles llevando por un camino donde no entienden que tiene que haber fe y que tiene que haber santidad y todo eso. Entonces creo que a los padres nos puede ayudar mucho, aunque creo que tenemos que entender que nadie va a ser perfecto en eso, ¿verdad? Y entonces nadie va a tener una fe que nunca tambalea, nadie va a amar de manera perfecta a sus hermanos, nadie va quizás a poder vivir una vida perfecta, pero tiene que haber señales ahí. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿eso significa que se puede perder la salvación si uno, no sé, pierde la santidad o pierde? ¿Cómo es eso de perder o la salvación? Bueno, un pasito atrás, antes de contestar esa pregunta, Dios nos da una solución para cuando pecamos, porque incluso el apóstol Juan mismo, en ese mismo pasaje donde nos dice que tenemos que andar en luz, como Él está en luz, nos dice, ¿qué pasa si no andamos en luz? Y nos da la solución, nos dice, bueno, en versículo 1:9, bueno, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Nos dice en el capítulo 2, los primeros versículos, que nos escribe para que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, no es que perdemos la salvación. Ahora vamos directo con esa pregunta, ¿verdad? Que es muy compleja y seguramente no vamos a resolver todas las dudas sobre esta pregunta, pero yo creo que la Biblia enseña que la salvación efectivamente no se pierde. Hay muchas razones por esto. En Juan 10, 27 y 28, Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, alguien que tiene vida eterna, tiene precisamente vida eterna, es Sí. para siempre, y no va a perecer nunca. Ahora, algunos argumentan aquí, bueno, no es que alguien te pueda arrebatar de la mano de Jesús, como dice el pasaje, pero tú sí puedes separarte de Él, tú puedes alejarte de Él y entonces perder la salvación. Bueno, la pregunta que yo haría sería, ¿cuáles son las cosas que nos alejarían de Jesús? O sea, si pensamos en nuestra vida, Ujú, ¿cuáles son las cosas que ujú. nos harían separarnos de Él, alejarnos de Él y por tanto perder la salvación? Pruebas muy fuertes o dificultades en la vida, Claro. luchas grandes con el pecado. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo describe en Romanos 8:37. Hmm. Describe cosas como tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Mm. Incluso menciona la muerte, la vida, cosas que nos pudieran pasar en nuestra vida. Menciona ángeles y principados y potestades, o sea, los mismos demonios también, ¿no? Y luego dice, sobre estas cosas dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a mencionar tribulación, angustia, persecución. Y luego dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todas estas cosas que nosotros temeríamos que pudieran separarnos del amor de Dios, el apóstol Pablo dice, no, eso no es verdad. Incluso dice en ese mismo pasaje que el que verdaderamente es hijo de Dios en todas estas cosas es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y lo interesante es que hay otro indicio en ese pasaje sobre este tema. Porque un poquito antes, en el versículo 29, Romanos 8:29, dice que las personas que Cristo justificó, o sea, hablando de nuestra salvación, están destinadas por Dios a ser conformados a la imagen de Cristo. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hay esta cadena, ¿verdad? Él nos conoció, Él nos justificó, Él nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y otra vez algunas personas aquí dicen, pero algo pudiera pasar para interrumpir ese proceso, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué nos dice el versículo El 28? famoso Tan versículo 8, famoso, otro Romanos 8:28. que sacamos de contexto. ¿Qué nos Sí. dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no hay nada que pueda interrumpir ese proceso de cuando Él nos justificó, nos dice también el versículo 30, si quieren leerlo, nos justifica y entonces vamos a ser destinados para la glorificación. Entonces no hay nada que pueda interrumpir eso en el proceso o en la vida de un hijo de Dios. Entonces, conclusión, creo que no. La Biblia creo que es clara que no se puede perder la salvación. Eso nos libera mucho del temor y de esa presión a que yo tengo que rendir, yo tengo que comportarme, porque frecuentemente se convierte entonces en en casi en un Sí, legalismo. salvación por obras o Eh, mantener la salvación por obras. sí, sí. Sí, Y y con nuestros hijos, eso va a afectar cómo les motivamos a obedecer a Dios o cómo les motivamos a ser santos. O sea, si creemos que se puede perder la salvación, entonces eso va a afectar muchísimo nuestra comprensión del Evangelio. ¿Y qué pasa de aquellas personas que estuvieron en la iglesia y luego la abandonaron? Porque nuestros hijos van a conocer personas así también. Y tristemente, incluso muchos de nuestros hijos, después de haber estado en la Mm, iglesia, quizás de haber hecho una profesión de fe, después de bautizarse, después de ser miembros de una iglesia, tristemente muchos de nuestros hijos también van a dejar la fe. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, es que era tan sincero, estuvo tanto tiempo en la iglesia, ¿no? Pero también Juan nos habla de eso. En 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Ahí está la clave. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Incluso dentro de la iglesia, no todos son de nosotros. Dentro de una congregación, hay personas que no son de nosotros, no son de la congregación espiritual, ujú, verdaderamente ujú. hijos de Dios. Y entonces cuando alguien deja la fe cristiana y abandona la iglesia públicamente, abiertamente en su vida, es una indicación de que realmente nunca fue salvo. Sí, especialmente cuando esa separación es extendida, ¿verdad? O sea, alguien puede desanimarse un par de meses. Nos ha pasado mucho con el COVID, ¿verdad? Hay personas que han tenido mucho miedo y tienen meses o ahora ya un año y medio sin asistir a la iglesia, pues no tenemos que suponer inmediatamente que no son salvos, pero al mismo tiempo es importante entender que alguien que ya no tiene el deseo de estar reunido con su iglesia, de mostrar ese interés, pues tenemos que preocuparnos por sus almas también. Y nunca esa persona tiene una base bíblica para decir que es salvo. Ujú, Puede ser que sea salvo y a la larga eso se va a ver cuando regresa a la fe. Porque ujú. sí, podemos pasar Sí, altibajos, podemos incluso ujú. alejarnos de Dios por un tiempo, pero si o si somos realmente salvos, vamos a regresar a la iglesia y regresar a Dios, porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Y eso me hace pensar, hay muchos padres que quieren mucho saber la fecha en que sus hijos fueron salvos. Creo que ahí a veces es porque queremos estar tan seguros, ¿no? Pero es importante saber el momento, la fecha de la conversión. La fecha de la conversión es un tema bastante interesante, ¿no? Sí. Creo que a veces sí nos puede ayudar tener una fecha, pero también es verdad que al enfatizar mucho la fecha, se centra nuestra atención en un momento, en una oración que hicimos o una experiencia espiritual. Entonces, si estamos pensando en orar una oración o tener un momento Sí, espiritual, especial. sí, diferente, Ujú. ¿verdad? Sí. Bueno, oré con sinceridad.
tuve la suficiente fe, comprendía realmente lo que estaba haciendo, diciendo en ese momento, y empiezan a entrarnos muchas más dudas acerca de nuestra salvación. Entonces, lo que sucede en esa situación es que alguien puede pensar, bueno, sí, yo oré con mucha sinceridad, tenía mucha sinceridad. Ah, bueno, entonces ya no importa nada más. Voy al cielo, me puedo relajar. Y ya no importa si ando en santidad o si creo la enseñanza apostólica, si amo a Dios y a los hermanos. No, lo importante es que oré y entonces pues ya tengo mi boleto al cielo, ¿no? Pero esa confianza es una confianza falsa, realmente, porque las pruebas de la salvación son aquellas que ya hemos mencionado. Ahora, ¿qué pasa si una persona dice, pues es que no sé si tuve una fe sincera realmente? Y ahí es donde entonces la persona se llena de dudas, empieza a afligirse, no sabe si es salvo o no. En ocasiones va a orar otra vez o va a querer tener otra vez esa experiencia espiritual y luego va a buscar que ahora sí lo haga con la suficiente fe Sí. o la suficiente sinceridad. Pero el apóstol Juan quiere que sepamos que somos hijos de Mm, Dios. mm, Y debemos de tener esa confianza. Y creo que esa confianza en la Biblia debe tener elementos objetivos y no solamente elementos subjetivos, ¿no? Tuve fe, tuve sinceridad, realmente sabía, bueno, que vamos a dar un paso atrás y verlo desde el panorama bíblico y vamos a ver si hay fe, si hay santidad, si hay amor en nuestra vida. Y cuando hay esas cosas, entonces ahora hay algo objetivo para poder decir, sí, realmente soy salvo. Y cuando podemos decir eso, entonces tenemos la confianza bíblica. Y el autor de Hebreos nos habla de esto, ¿no? De que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nos dice en Hebreos 4:16, nos dice que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. En Hebreos 13:6, entonces creo que sí podemos saber que somos salvos. Ahora, a la misma vez tenemos que reconocer que hay profesiones falsas. Justamente estoy leyendo Juan en mi devocional y en la Biblia nos dice que Jesucristo, en Juan capítulo 2, dice que fue a Jerusalén para la Pascua y muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y luego dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. O sea, ellos tenían fe en Jesús, supuestamente cierto tipo de fe, sí, sí. pero Jesús no tenía fe en la fe de ellos. De hecho, en griego es la misma palabra que usa ahí, que ellos creyeron en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. ¿Por qué? Porque conocía lo que había realmente en su corazón. Entonces, tanto en tiempos bíblicos como en los días de hoy, tenemos profesiones falsas y nuestros hijos pues pueden hacer profesiones falsas de fe. Nosotros quizás hicimos profesiones faltas de fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, Cristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Cristo dijo que se conocería el árbol por su fruto. Pablo nos dice en 2 Corintios 13 que nos examinemos a nosotros mismos a ver si somos de la fe. Entonces, tenemos que probarnos y buscar estos frutos que son dignos del arrepentimiento verdadero y de la salvación. Y entonces tenemos confianza. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué es lo que yo busco en la vida de mi hijo? No que haya hecho una profesión. Si lo ha hecho, si no lo ha hecho, hay diferentes opiniones sobre las Sí. profesiones de fe, sobre la oración, si debemos de orar o no debemos de orar. Y todo ese debate es para otro tiempo, ¿no? Sí. Lo que creo que nuestra perspectiva como padres debería de llevarnos a hacer es buscar señales, Evidencia, evidencias de sí. fe. Mientras estamos enseñando el evangelio. Entonces, bueno, yo pienso en mi experiencia de niña, ¿verdad? Tú tuviste una experiencia bastante diferente que yo y cabe mencionar que cada niño va a tener un proceso diferente en esto. O sea, mis tres hijos han tenido un caminar diferente a través de este proceso de que si soy salvo, que qué es el evangelio, que entendí, que no entendí. Y tenemos que ser pacientes como padres y caminar con nuestros hijos, no empujarlos
a repetir una oración o a afirmar una fecha en su Biblia, sino a realmente desear que comprendan y que muestren fruto. Y en mi caso, repetí una oración, creo que a los 5 años fui bautizada. Y luego, como 2 años después, no fui salva. Y oré otra vez y me volvieron a bautizar. Y realmente no sé si en una de esas dos fechas o yo recuerdo una experiencia estando yo sola a los 12 o 13 años, cuando como que entendí más el Evangelio. No puedo decir que no había entendido el Evangelio de niña, pero entendí más y oré sola en mi cuarto. Y dije, Señor, yo no sé si antes tuve fe, pero ahora sí. ¿Y cuándo fui salva? Pues no sé. Y no importa. Lo que desde ahí en adelante es que se ha mostrado crecimiento, sí caídas, pero crecimiento en fe y en amor. Entonces, puedo estar segura en este momento. Y eso fue como mi jornada, digamos. Pero yo creo que la tuya fue diferente. Sí, la mía fue diferente. Yo oré con mi padre a los 4 años de edad y desde ese momento realmente nunca he tenido dudas acerca de mi condición espiritual y no ha sido una lucha para mí. Eh, De ot- hecho, tu papá cuenta que le insististe, estabas tan sí. chiquito que él quería tener mucho cuidado y él esperó a que tú le insististe bastantes veces y hasta le dijiste, vamos a tu cuarto porque yo voy a orar. Sí, sí, y él quería postergar eso para estar seguro que yo entendía bien lo que estaba haciendo, porque sí, era un niño de 4 años y Bastante muchos no, chiquito, no sí. entienden eso, ¿verdad? No entienden el Evangelio. Y el Evangelio sí es simple en esos aspectos, hasta los niños lo pueden comprender. Y podemos defender eso y creer eso, y a la misma vez reconocer que hay complejidades que sobrepasan nuestra comprensión del Evangelio. Ahora, ¿qué de la oración, no? ¿Debemos de buscar una oración? Bueno, creo que eso es cuestión de cada iglesia y de cada tradición. Creo que sí podemos enfatizar demasiado la Ujú. oración. A la misma vez, creo que algunos como que están espantados de que alguien ore para ser salvo, ¿no? Y creo que Dios obra de muchas maneras diferentes, y no tenemos que meterle a Dios en una cajita y decir, Mm, bueno, eh, a veces siento que algunos dicen, nunca se debe orar, puedes hacer cualquier cosa en el momento de tu salvación menos orar, como que llegan a ese extremo, sí, ¿no? Y por no. supuesto que eso no es correcto, pero otros llegan al extremo de decir, bueno, si no has orado, entonces no eres salvo. Y hay miles de personas, probablemente millones de personas, porque en la historia de la iglesia, esa oración de conversión no se desarrolló realmente así, tal cual, hasta el siglo XIX aproximadamente por los metodistas. ¿Qué hacía Ujú. una persona cuando era salva? Bueno, pues Creía. creía en su corazón y luego confesaba con su boca a las demás personas que Ujú. estaban a su alrededor. Entonces, creo que tenemos que tener ahí una perspectiva un poquito equilibrada en estos aspectos y reconocer entonces que la clave es medir el fruto que hay en la vida de esa persona, incluyendo nuestros hijos también. Y recordar que los niños, especialmente pequeños, van a ceder ante presión. Entonces, están en una clase de escuela dominical y la maestra dice, ¿quién quiere repetir la oración? No, pues ¿quién no quiere? Porque luego hay dulces y hay quién sabe qué, ¿verdad? Entonces sí tenemos que entender que es mucho más importante que un niño entienda los conceptos de la fe, el arrepentimiento, la salvación, la gracia, la vida de Cristo, a que repita Sí, unas frases, porque es muy difícil saber si un niño entendió si solamente está repitiendo frase. Entonces hay un comentario, claro. no llegues a tu iglesia a decir la maestra de escuela dominical que deje de, de hacer oraciones ni nada, pero si te preocupa el asunto o si es algo que se practica comúnmente, es algo para considerar, que realmente los niños normalmente no entienden todo y eso es un Y peligro. tenemos que evitar la presión, Ujú. eso de presionar a un niño para Sí, que haga sí, una oración. Creo que sí es muy peligroso. contraproductivo en la vida de los niños. Bueno, aquí nada más un momento para terminar. Quizás podemos hacer un par de comentarios. A veces me ha llegado la pregunta, bastantes veces, es que yo no puedo exigir obediencia a mi hijo porque todavía no es salvo. O yo no sé cómo criar a mis hijos. Todas esas sugerencias muy buenas que yo escucho, pero es que mis hijos no son salvos todavía. Entonces, creo que hemos venido hablando de muchos temas en estos episodios sobre el Evangelio, pero ¿qué podríamos pensar en esa área? Bueno,
En términos generales de la crianza, podemos decir que no va a cambiar mucho tu crianza si tu hijo es salvo o no. ¿Por qué? Porque tu hijo lo que necesita es la gracia de Dios. Tu hijo lo que necesita es arrepentirse de su pecado, creer lo que Dios dice acerca de su vida, de lo que él estaba haciendo. Tiene que confesar su pecado y arrepentirse. Y eso es verdad si es inconverso todavía o Ujú. si ya es hijo de Dios. Entonces, en la conversación con nuestros hijos, cuando ellos están luchando con algo, no va a haber mucha diferencia real. Les seguimos apuntando a la gracia, les seguimos apuntando al arrepentimiento, a la fe, y en algún momento, Dios mediante, ellos van a llegar a ser salvos. Pero creo que esa idea de que, bueno, no puedo exigir que mis hijos obedezcan porque no son salvos, bueno, suena muy bien, pero es un grave error. Y es un grave error por la simple razón que Dios exige obediencia de todos. El incrédulo y también de su hijo. Dios no dice al inconverso, no pasa nada, tú no eres salvo, tú puedes hacer lo que tú quieras y puedes pecar sin consecuencias. No, ¿verdad? Dios castiga y finalmente va a enviar a esa persona al infierno si no se arrepiente. Pero otra cosa que es donde nosotros perdemos realmente una herramienta para nuestra fe y para el Evangelio en el corazón de nuestros hijos. Es que Dios usa la dificultad de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia para hacernos entender nuestra necesidad de Él. Y cuando yo como padre entonces le digo a mi hijo, tú no tienes que obedecer porque no eres salvo, entonces estoy desarmando una de las estructuras que Dios quiere en la vida de mi hijo para llevarle a ver su necesidad de Dios y del Evangelio. La historia de la humanidad y de los judíos, de los israelitas en particular, era que ellos no pudieron guardar la ley de Dios. Ese era el punto de la ley y que esa desobediencia y esos fracasos continuos les llevara a sentir su necesidad. La ley era un ayo para llevarlos hasta Cristo. Entonces, cuidado con aceptar esa idea de que, bueno, mis hijos no son salvos, no puedo exigirles obediencia. Dios no hace eso con el inconverso. Nosotros no podemos hacer eso con nuestros hijos. Especialmente cuando son pequeños, cuando van creciendo y madurando y llegando a ser más adolescentes y hay otras luchas y ya son un poquito más adultos en su vida, pues por supuesto va a empezar a cambiar la dinámica ahí. Quizás ese es otro tema para otro episodio. Sí, es más discipulado o sí, realmente las cosas pueden cambiar un poco, pero la idea es la misma. El Señor, parte del Evangelio es mostrarnos que no podemos. Entonces un niño, cuando le exigimos obediencia a un niño chiquito y dice, no puedo, excelente, qué bueno que reconoces que no puedes, porque eso entonces te lleva a esa oportunidad de mostrarle la gracia del Evangelio. El Evangelio, exacto. Sí. Regresas al Evangelio otra vez. Entonces, no elimines de la vida de tu hijo uno de los principales medios que Dios tiene para apuntarle a Cristo, que es exigir obediencia e imponer consecuencias por la desobediencia. Pues yo sé que la oración de todos los padres es que nuestros hijos conozcan a Cristo, que tengan esa relación personal con Él y claro, que tengan la vida eterna, obviamente, pero no solamente es la vida eterna después de esta vida, sino es la vida sobre esta tierra. Queremos que sean salvos porque aquí es donde pueden andar también con Dios. Y yo pensaba en cómo Dios es tan activo en nuestra vida. No, Dios no solamente quiere darnos un boleto y te veo en el cielo, no, o sea, Él es tan activo, nos busca, nos da el don de la fe, nos persigue para la santificación, incluso después de ser salvos. Entonces, creamos en ese Dios, ¿verdad? Que quiere salvar a nuestros hijos más de lo que nosotros queremos que ellos sean salvos y eso va a ser una bendición en la vida de nuestros hijos. Y ahora aquí, para terminar, Mateo, ¿puedes recomendarnos un pasaje para estudiar esta semana para este tema? Primera de Juan 5, 1 al 5, incluye esos tres aspectos que mencionábamos de la fe, el amor y la santidad. Entonces es un buen pasaje para estudiar, como que casi resume todo lo que viene
en los 4 capítulos anteriores en Primera de Juan. Y lo que diría también es simplemente que si tu hijo viene y tiene dudas acerca de su salvación, debes de hablar con él, explorar por qué tiene esas dudas, porque a veces sus dudas pueden ser legítimas. Quizás no hay fe, quizás hay evidencia de que no es salvo porque hay pecado en su vida y no hay amor por Dios, amor por la palabra de Dios, por los hermanos. Entonces tienes que explorar un poquito. No puedes decir, no, tú ya eres salvo y no te preocupes por eso. También puede ser que una persona tiene una conciencia muy sensible. Entonces, cualquier ocasión que peca, pues entonces Duda de duda su su salvación. Y esa es una falta de confianza en Dios o es una mala comprensión de cómo debemos de responder al pecado, confesándolo y arrepintiéndonos de él, ¿no? Entonces, con tu hijo, explora eso, explora, platica con él para saber de dónde vienen esas dudas. Muy, muy buen consejo. Creo que nos topamos todos los padres con esos momentos cuando nuestros hijos expresan dudas y nuestra reacción es, no, tú tienes que ser salvo. Pero quizás sí es salvo o no, pero Sí. lo que más debemos desear es que la verdad salga a la luz para poder tratar con el problema, el que sea, ¿verdad? El que realmente no es salvo o simplemente no tiene una comprensión adecuada. Y le ayudamos a examinarse bíblicamente y apuntamos sus ojos al Evangelio, sea que es salvo o sea que no Sí, es salvo, ¿verdad? exacto. Y puede que lo tengas que hacer 10 veces en una semana, porque los niños pasan por etapas donde vienen y te hacen la misma pregunta o te expresan la misma duda y tengamos esa paciencia para estar constantemente apuntando a nuestros hijos hacia el Evangelio. Y bueno, para terminar, ya pasamos nuestro tiempo, ¿verdad? Muy buena la conversación. Para terminar, queremos recomendarte un libro que estudiamos el año pasado aquí en Crianza Reverente. Está lleno del Evangelio para la crianza. Se llama La crianza de los hijos por Paul Tripp. Y ahí vamos a poner el enlace para que lo puedas ver. Y pues te animamos esta semana a estudiar. Si puedes leer todo el libro de Primera de Juan, mejor. Y a estudiar esos versículos del capítulo 5, del 1 al 5, para que puedas comprender de una manera más completa cómo el Señor quiere que tengamos esa seguridad de nuestra salvación. Que Dios te bendiga grandemente. Crianza Reverente existe para llamar y equipar a padres cristianos a vivir conscientes de la presencia y provisión de Dios en sus familias en cada momento. Para más recursos como el que acabas de escuchar, visítanos en crianzareverente.com, donde podrás leer artículos del blog y escuchar otros episodios. Síguenos también en Facebook o Instagram.